Hola, yo soy Ignacio Molina y esta es una nueva edición del Taller Literario de Arte en Línea organizado por la Dirección de Cultura del municipio de Morón. Bienvenidos y bienvenidas en esta modalidad que hacemos videos a través de YouTube, tanto en taller literario como en talleres de otras disciplinas, y que por suerte va llegando a su fin, no porque no estén buenos estos talleres, todo lo contrario, sino porque significa que estamos cada vez más cerca de la presencialidad, ¿no? Estoy grabando esto en octubre, mediados de octubre del 2021, para los que lo vean en otra ocasión, en otra oportunidad, pero bueno, les cuento a los que no vienen siguiendo estos talleres que son videos que hacemos desde el principio de la pandemia, al principio de forma semanal y después ahora en esta época de forma quincenal, porque alternamos con encuentros por Zoom con vecinos y vecinas del municipio de Morón, las diferentes localidades. Pero bueno, como decía, se está acercando el fin de la cuarentena, ya terminó, se está acercando el fin de las restricciones, o por lo menos de esta etapa. Hay que ver qué pasa en el futuro. Y bueno, ya más temprano que tarde, como decías, volveremos a la presencialidad, que la idea es hacer en diferentes puntos del partido de Morón, hacer encuentros, o por lo menos en dos, dar estos talleres, impartir estos talleres. Vamos a ver qué se decide, si volvemos, si seguimos de alguna manera con la virtualidad, con esto que empezamos y que ha traído bastantes adeptos y bastantes personas que participan a la distancia de estos talleres. Pero bueno, eso ya llegará. Todavía no tenemos noticia de fechas y detalles, pero todo se percibe que en algún momento no muy lejano va a empezar la presencialidad. Bueno, después de este prólogo, que espero que no se haya extendido demasiado, voy a tratar un tema que me preguntan a veces, tanto en los talleres que doy por mi cuenta, como en los talleres de Morón, como en mi vida cotidiana, que la pregunta es de dónde surgen las ideas para los cuentos, ¿no? Y como en todo lo que pasa en un taller literario, que como digo siempre no es una ciencia exacta y no hay verdades absolutas ni relevadas, acá tampoco, con este tema tampoco hay una fórmula mágica, pero sí una manera de aproximarse a una respuesta es eh, decir de dónde seguramente no van a venir las ideas. Las personas que escribimos, hombres y mujeres, y que escribimos, nos suele pasar cuando la gente sabe que nos digamos a la escritura más formalmente o más informalmente a nivel de profesión y de oficio, digamos, aunque seamos principiantes, pero la gente sabe si nos dedicamos a la escritura, por ahí siempre nos encontramos a alguien, algún pariente, algún familiar, algún amigo que nos dice, no sabes lo que me pasó, te voy a contar esto que me pasó y con esto vas a hacer un cuento. O también está el que dice, a la gente le gusta hablar mucho de uno, ¿no? Ese que se siente muy importante al hablar de uno, que no está mal, a todos nos pasa, pero al hablar de sí misma digo, no, si yo te cuento todo lo que pasé en mi vida, vos con esto vas a hacer una novela. Bueno, y esas dos situaciones a mí ya estoy acostumbrado, hace mucho tiempo que las escucho, pero no me gusta demasiado, me irritan un poco, porque no es de ahí de donde vienen las ideas para los relatos, ¿no? Para los cuentos, para las novelas. No es de las grandes cosas, no están en la grandilocuencia las ideas. Por ahí sí, bueno, podemos tener algún argumento central o muy grande, una idea para una novela, ¿no? Pero eso va a quedar en el camino, la idea general. Hay una cosa que decía Borges, que está en un par de cuentos de él, que decía algo así como que los grandes acontecimientos no son los que modifican la historia, hablando a nivel social, político, pero también de las historias, de la ficción, ¿no? No son los grandes acontecimientos los que modifican la historia, sino que son cosas que por ahí pasan desapercibidas en el momento y después no son recordadas por los historiadores, en el caso de la historia y de la política, y pasan desapercibidas para la opinión pública, pero que son pequeños
pequeños actos y pequeños hitos, ¿no? Si no se trata de valga el oxímoron, los que modifican las historias. Y con la escritura pasa lo mismo, con los cuentos, con las novelas. Es muy difícil que nosotros partamos de una situación muy grande y que escribamos a partir de eso. Generalmente se parte de lo particular a lo general, o de lo chico a lo grande, ¿no? En la escritura, o por lo menos en mi caso y en muchos casos que conozco. Es muy difícil partir de algo grande y de ahí empezar a meter hacia adentro la historia hasta convertirla en algo narrativo, no en algo narrable. Sino que es al revés, las cosas parten de algo, de un hecho, de una anécdota, de un detalle y se van agrandando hasta convertirse en una historia. Entonces, ya dijimos que de dónde seguramente no va a salir, de aquel amigo, tío o tía que nos dice acá te voy a contar algo que me pasó y con esto escribí un cuento. Bueno, en todo caso eso ya es un cuento, en todo caso es el cuento que vos estás contando oralmente, ¿no? Ahora la oralidad y las anécdotas de la vida cotidiana que escuchamos o que contamos no son necesariamente, no son literatura, ¿no? No solo porque no sean ficción, sino porque hay una diferencia entre lo literario, digamos, el relato literario y el relato contado, que siempre es más difícil lo literario, ¿no? Porque ya hay una ventaja en el relato oral, digámosle, que es que no necesita verosimilitud. Si a uno le pasó algo espectacular o increíble, bueno, nuestro interlocutor va a creer eso porque nosotros lo estamos contando. Le decimos, acá tenemos la prueba, acá pasó, mirá, ¿no? En cambio, la literatura, en la ficción, sí hace falta la verosimilitud, porque si nosotros contamos algo que parece muy traído de los pelos, muy rebuscado, muy inverosímil, nadie nos va a creer y no va a surtir el efecto esperado, el cuento, el relato, la novela. No sé si se entiende esto, si me estoy explicando bien. Si yo llego a mi casa y digo, no sé, en la esquina había un tipo que iba en la bici y de pronto empezó a volar. Y bueno, lo vi yo con mis propios ojos. Después le encontraré el motivo porque estaba volando, ¿no? Había una rampa y de pronto salió elevándose, venía a mucha velocidad. Ahora, si yo lo cuento en un cuento realista, no me van a creer. Después se va a convertir en un cuento fantástico en todo caso, ¿no? Pero si estoy haciendo algo realista, ese hecho va a quedar, no va a tener, no va a generar la impresión que generó en la realidad, ¿no? Porque decir, no, me está mintiendo, me está chamullando. Entonces, por eso, esa ventaja que tiene la realidad versus la ficción es lo que hace que la literatura sea un poco más compleja, ¿no? Bueno, no sé si me fui por las ramas, pero ¿cuáles son métodos para generar ideas para la escritura? Es, como decía, concentrarse en los detalles y estar atento o atentas a los detalles. ¿Cómo se hace esto? Por lo menos como yo lo hago, como lo hice durante mucho tiempo, lo sigo haciendo, ¿no? Estar atento, pero en una época salía con una libreta y anotaba. Entonces escuchaba un diálogo en el colectivo o en la calle, donde fuera, o en la cola del banco, y lo anotaba, y por ahí sin saber que eso algún día, sin imaginar nada posterior a eso, ¿no? Pero por ahí otro día anotaba otra cosa que veía en una esquina o en una pizzería, donde fuera, y de alguna manera medio mágica o no tan mágica, se unía con aquel diálogo que había escuchado, ¿no? Entonces ahí donde parecía que no había nada, hacen chispa el encuentro, la sinapsis entre esas dos cosas, y aparece algo que no estaba en ningún lado. Es como, el otro día estaba en un entrenamiento de un equipo de fútbol y el técnico decía algo, bueno, algo que ya tenía en cuenta, ¿no? Pero el fútbol es buscar los espacios, ¿no? Los jugadores tocan la pelota, esto por en la tele no se ve tanto, pero cuando uno ve un partido en vivo es muy lindo porque todo el tiempo se están buscando los espacios. El jugador está buscando dónde meter la pelota y de ahí generar algo, ¿no? Por ahí uno pasa para atrás, para el costado y ahí no pasa nada. Ahora hay un microsegundo en donde encuentra el espacio, tira la pelota a un blanco y ahí se genera una jugada que hasta 3 segundos antes parecía imposible. Y con la escritura pasa algo así. Hay cosas que nos pueden parecer que no conducen a nada, es un toqueteo intrascendente, pero de pronto cuando encontramos el espacio y generamos esa jugada, algo se genera también en el texto.
algo que aparece ahí donde supuestamente había un gran vacío y un gran blanco. Bueno, entonces esta es una de las formas de generar las ideas. Por ahí no tratar de hacerlo en el corto plazo, no, si yo escucho algo enseguida eso me va a disparar la idea de un cuento, sino generar como una lista de cosas, de diálogos, pensamientos, recuerdos, sensaciones, cosas que surgen de la cotidianidad, cosas que escucho en alguna, no sé, en algún programa de radio, en algún podcast, en algún video, en alguna película, y que las anoto, como decía, sin una perspectiva de, bueno, esto se va a convertir en tal cosa, sino sin ninguna esperanza, digamos, de porvenir, de transformación en algo literario, pero a la larga una de esas cosas se va a juntar con otra o con otras y van a formar algo, ¿sí? Bueno, ese es mi consejo, digamos, mi sugerencia ante esta respuesta, ante esta pregunta de cómo surgen las ideas. Voy a poner como ejemplo y les voy a dar una consigna de escritura. La consigna sería algo así, se me ocurrió a partir de un cuento de Liliana Hecker, que no se lo voy a dar, después lo pueden llegar a buscar, para no condicionarlos, no condicionarlas. La consigna sería, estamos en nuestra habitación, en nuestro cuarto, y abrimos la puerta. No, nos despertamos, abrimos la puerta del cuarto y vemos que nuestra casa está habitada por personas desconocidas, por una familia desconocida. Bueno, Liliana, a partir de Liliana Hecker es una escritora argentina, a partir de esa idea escribió un cuento, ¿no? Ahora, y ella cuenta en alguna entrevista o en algún libro, en algún texto, contó que de dónde había salido esa idea. Que la idea había tenido orígenes diversos. Un ruido desconocido a través de la puerta cerrada de mi dormitorio un día. Otro día, extrañeza cuando murió el papá y ella, recién despierta, encontró gente preparándose café en la cocina. Y otra es algunas vivencias ocasionadas por su distracción. Bueno, me gusta detenerme en lo del padre, ¿no? Ella, ese día el padre que murió el padre, no se le ocurrió el gran cuento, bueno, el cuento sobre la muerte de mi padre, sino que fue a un detalle que vivió ese día y le quedó ahí en algún lugar de la cabeza, no sé si lo habrá notado en algún lugar de la memoria, y junto con las otras dos situaciones que cuenta, la primera y la tercera, en algún momento la junto y surgió esa premisa de la cual surgió este cuento. O sea que la consigna es esa, un personaje se despierta en su cuarto, abre la puerta y ve que su casa está habitada por una familia desconocida. Puede ser generar esto, salir algo más realista o fantástico, ¿no? También encontrarle la vuelta para que sea un cuento realista o si no, algo fantástico. Bueno, esa fue la consigna de hoy y los comentarios que espero que les hayan servido de alguna manera. Gracias a todos y a todas por estar ahí y nos vemos en principio en 14 días. Muchas gracias.